empezando hoy. En la programación original, son 6 horas, eran 2 sesiones, 2 clases, y la tercera eran seminarios. Pero el martes 30, el congreso. ¿Próximo martes? ¿Sí? Este que viene no es 30. Ah, de más arriba. Sí, ese martes 30 yo tengo que ir al congreso este en Valencia. Entonces, obvio, no doy clase, pero entonces, o sea, doy las clases, la 1 y la 2, entre Hoy y el viernes. No, y el martes. Martes. Bueno, tengo que reprogramar. O sea, da chance de ver el tema 7 completo de clase. Y ese martes en que yo no voy a estar, pues, queda sin clase. No. Y en principio no habría que recuperar, pero bueno, tengo que ir viendo. Porque creo que después está. Tengo idea que tengo otra cosa en otro de los días que hay clase y que. El 9. No, pero ese día no hay El clase. 9. Pero ese es como jueves o viernes. No, es viernes, pero no tenemos clase. Viernes 10. Exacto. Entonces esa no hay que recuperarla, no está programado que haya clase. Bueno, creo que vamos bien. De todas maneras, el cronograma cuando yo lo hice como para tener holgura al final de si había que mover fechas durante el camino, porque si no, nunca sabe si de golpe cambian, suspenden, tal. Era mejor ir adelantando todo lo que se pudiera por si acaso ocurría alguna suspensión que Entonces, bueno, las 3 clases del tema 7 van a ser 2. Y la tercera programada es la que tengo que ver. Si es necesario, si organizo el seminario o no, otro tipo de evaluación, actividades, etc. Pero eso es solo para evaluar la tercera parte del tema 7, o es para evaluar todo el tema 7. Ese cronograma, es decir, esa tercera sesión del tema 7 era para el seminario sobre el tema 7. Solo la tercera sesión. La tercera sesión, que de momento no hay tercera sesión. Bueno, vamos entonces a ver varios aspectos del control de la expresión de los genes. Hay varios que ya hemos visto en los temas anteriores, pero vamos a ver ahora otros más específicos. Y recuerden que la expresión de genes no es más que la producción de la proteína que está codificada en el gen. Por supuesto, la producción de esa proteína pasa por la traducción y el proceso de transcripción previo. Los mecanismos de control o de regulación de la expresión de los genes en humanos son bastante especializados e incluso no existen en bacterias, por supuesto que no, pero hay algunos otros eucariotas en los que estos mecanismos tampoco existen. O sea que el control de la expresión en eucariotas superiores, refiriéndonos a humanos, es muy controlado, porque hay que controlar la expresión en tiempo y espacio, cuándo y dónde se transcriba o se exprese el gen. Entonces, los dos grandes niveles de control o de regulación de la expresión
son el primero la transcripción, porque es el primer paso, y el principal control, ya sea para control espacial o temporal, se ejerce a través de la región promotora. Recuerden que en la región promotora es donde se ensamblan todos los primeros elementos para que se ensamble todo lo complejo y finalmente se adicione la polimerasa. Y un aspecto importante de la transcripción, que no lo vimos a profundidad pero que es relevante, es la procesividad de la ARN polimerasa. La procesividad de la polimerasa significa la capacidad y la necesidad que hay de que la polimerasa permanezca unida a la hebra y a toda la maquinaria de transcripción durante todo el proceso. Esto es fundamental, sobre todo en los genes muy grandes, muy largos. Y acuérdense que en la transcripción se está transcribiendo todo el gen con intrones y exones. Entonces la polimerasa tiene que estar fuertemente unida y mantenerse unida durante todo el proceso de transcribir el gen. Para eso existen las que en algún momento lo mencionamos, que muchas de estas proteínas o el ensamblaje de la polimerasa tiene subunidades que actúan como pinchos, ganchos, para que la polimerasa se mantenga unida a todo el complejo de transcripción. Después, post-traduccionales, ahí sí hay muchísimos más puntos de control. El primero es el procesamiento de la ARN, esta parte que hemos hablado, pero está el transporte del ARN mensajero fuera de llevarlo hasta el citoplasma. Y el primer punto de control que existe para este transporte es que la molécula, es decir, que la ARN haya sido, o sea, que haya pasado del pre-RNM al RNM maduro. Eso significa que tiene que tener la cola polida completa y la capa en 5'. Después, a nivel de la traducción, bueno, por supuesto, ya vimos el proceso de traducción. Hay múltiples ciclos, múltiples elementos que pueden influir en el control de la expresión del gen. Y el último paso sería, bueno, ya el procesamiento de la proteína, principalmente las modificaciones post-traduccionales. Y existe un último nivel de regulación, que son ya otros mecanismos más macro, vamos a llamarlos así, que son la impronta, mecanismos de metilación y los mecanismos de modificación de la cromatina. ¿Se acuerdan que es impronta? Aunque dependiendo de quién se herede el cromosoma, va a expresarse de una manera o no. Es decir, es la expresión según el progenitor de origen. Bueno, progenitor, pues, acuérdense, él puso el ejemplo de los síndromes de Prader-Willi y Angelman, en los que hay impronta. Hay otras muchas regiones de genes que tienen este mecanismo. Pero hay unas regiones específicas en las que solo debe expresarse el cromosoma o el gen de origen paterno. O solo, ese tiene que estar silenciado y el que tiene que expresarse es el materno.
eso no es alternativo, es que es así para que el fenotipo sea normal. Cualquier variación en esta, quién es el que tiene que silenciarse, quién tiene que expresarse, es otro. Entonces, bueno, es una forma de control bien sofisticada de la expresión de ese gen que está sometido a impronta. El mecanismo de metilación, bueno, ya lo hemos visto bastante, típicamente para silenciar. Y en la impronta lo que ocurre es silenciamiento a través de metilación del gen que tiene que quedarse apagado. Y la modificación de la cromatina, bueno, también ustedes lo saben, es determinante para que haya acceso o no a todo el proceso que va a conducir a la expresión del gen de interés. Por eso estos mecanismos son ya como a nivel más global, más amplio que los que vimos en los puntos 1 y 2. Y después hay un aspecto súper importante para mí, muy interesante, es que hay genes en los que la regulación debe ser selectiva. ¿Y qué significa selectiva? Bueno, que ocurre la expresión solo durante el periodo embrionario, por ejemplo. Y solo estos genes. Después están los genes, los que llamamos constitutivos, que no, mira ustedes, todo el tiempo, en todos los tejidos. Entonces, controlar esa expresión selectiva de los genes requiere mecanismos de control bastante específicos y especializados. Por ejemplo, para control de lugar, de tejido, hay factores de transcripción específicos de ese tejido que se unen a la región promotora. Por eso la región promotora es súper importante. Entonces, para que este gen se tiene que expresar en este tejido, bueno, ¿cómo hacemos para que eso es selectivo? Bueno, el factor de transcripción específico de ese tejido es el que se va a unir a la región promotora de ese gen en ese tejido. El funcionamiento de las hormonas, por ejemplo, factores de crecimiento, son controles específicos para blancos, son genes específicos que deben expresarse con momentos distintos, etc. Y después, post-traduccionalmente, bueno, hay muchísimos mecanismos. Más conocido es el empalme alternativo. No lo hemos visto a profundidad, pero lo hemos visto en varias clases atrás. Que bueno, es seleccionar. Eso no ocurre en todos los genes, es decir, el proceso de corte y empalme alternativo no ocurre en todos los genes. Hay genes que se transcriben siempre secuencia completa. Genes importantes, funciones importantes. Y hay otros genes que el mecanismo de empalme, corte de empalme alternativo ocurre para diferenciar las isoformas de tejido. Entonces, por ejemplo, una enzima, es decir, tiene que tener actividad enzimática en, ¿qué dijera yo? Tejido hepático y cerebro, por ejemplo. A través del empalme alternativo genera isoformas
que bueno, la isoforma de hepática no contiene el exón 1 y el 3, pero la isoforma cerebral contiene los tiene el 1, el 3, ¿verdad? Pero le falta el 5, o los tiene todos. Es el mismo gen, es la misma proteína. En este caso, de este ejemplo que estoy dando de una actividad enzimática, es la misma actividad enzimática. Pero para diferenciar la que se expresa en tejidos distintos, el mecanismo frecuente es el splicing alternativo, es el corte en empalme alternativo. Repito, no, eso no lo tienen todos los genes, se transcriben todo el tiempo completo todos sus exones. Hay genes que tienen señales de poliadenilación alternativas. La alternativa no es que cambie la secuencia de la señal, sino que el gen en el tejido tal tiene la señal de poliadenilación en la secuencia en la posición 3500 del ADN del gen, pero en la otra isoforma esa secuencia para la poliadenilación está un poco más aguas abajo, un poco más aguas arriba. Eso significa que el transcrito va a ser un poquito más largo o más corto, dependiendo de dónde está esa señal. La edición de ARN específica de tejido es más de organismos eucariotas no tan complejos. En general, en humanos, la edición del ARN como modificación de la molécula de ARN no es frecuente. La exclusión alélica, por ejemplo, es un mecanismo complejo, ocurre en pocos genes, es característica del sistema inmunológico. Hay alelos que se silencian, no se expresan, por ejemplo, en el complejo mayor histocompatibilidad, bueno, se silencia el alelo tal porque debe, como respuesta inmune, expresarse el alelo cual. Es un mecanismo bastante específico, pero sobre todo el sistema inmunológico. Bueno, la remodelación de la cromatina, control pues de alto, de alcance más global en general, pero efectivo también. Y bueno, lo que hablamos en una de las clases anteriores, que acuérdense que la ubicación del cromosoma, por lo tanto de los genes que contiene dentro del núcleo, tiene efectos sobre la expresión de esos genes. También otro mecanismo regulatorio. Todos esos son post-transcripcionales. Bueno, los factores en trans son los que están codificados por genes lejanos que tienen que ir hasta el sitio de unión. Estos sitios de unión son secuencias regulatorias en el ADN. Lo que ejerce el control está en una secuencia del ADN del gen. Sobre esa secuencia se unen las proteínas específicas que regulan. Entonces, si la proteína regula, pero es que ella regula y se une, si la secuencia a la que ella se une está en ese gen. Si no está, pues no ejerce regulación sobre ese gen. Y los factores en sí, bueno, son los que reciben en general a estos factores en trans. Vienen desde otra posición del cromosoma, etc.
no están sobre la misma secuencia de ADN del gen. También son secuencias del ADN. Los promotores los conocemos bastante bien y sabemos que es lo que marca el inicio de la transcripción, y en general todos los genes tienen dos regiones promotoras. En realidad no son dos, es decir, es la región promotora, pero que se divide por razones prácticas quizás en lo que se llama el promotor central y el promotor proximal. Y tiene que ver con la distancia que tiene esta región al codón más 1, a la base más 1 donde inicia la transcripción. El promotor central es el promotor conocido, el que está muy cerca de más 1. Ese promotor central suele estar aproximadamente desde -1 hasta -50, -45. O sea, está cercano al inicio de la transcripción, y es frecuente que en esa región del promotor central se unan los reguladores que permiten la transcripción, por lo tanto la expresión constitutiva del gen. Parece que hay genes que tienen que estar expresándose todo el tiempo. En inglés son los housekeeping. Son genes que tienen que ver con todo el funcionamiento regular permanente de todas las células. Por lo tanto, este tipo de genes de expresión constitutiva no tienen regulación casi nunca ni de tejido, específica de tejido, ni de momento específico, tiempo específico, porque tienen que estar expresándose permanentemente. En ese promotor central, lo más conocido y lo que uno siempre revisa, está secuenciando, es una secuencia de un gen en la caja Tata, que ya ustedes conocen, la secuencia de este consenso, y después algunas otras secuencias o elementos que son todas de reconocimiento de factores de transcripción. Todas estas están en la región cercana al inicio de la transcripción. Y después está el promotor proximal, que está más lejano desde el inicio del codón más 1. Suele estar entre -50 y -200. Mucho más aguas arriba que el otro. Están consecutivos. Esto yo creo que es más una división teórica práctica porque bueno, tiene elementos distintos, pero como secuencia de base de la región promotora. Y allí están las cajas GC, que es la más conocida, la más frecuente es esta, GGGCGE. Allí, a esa caja GC, se une el factor de transcripción más ubicuo que hay, que es el SP1. Ese factor de transcripción está en todos lados, se une a todos los genes en general y particularmente a los genes de expresión constitutiva. Y después hay algunas otras que no son tan consensuadas, pues hay genes que lo puedan tener o no, por ejemplo esta caja CCAAT, algunos lo tienen, otros no lo tienen, pero lo que sí siempre es la caja PC, promotor proximal, y la caja Tata, promotor central.
control o de regulación son secuencias en el ADN, típicamente en la región promotora. Y la región promotora de un gen típicamente cubre 200 bases entre la región proximal y la central antes del inicio de la traducción, típicamente. Esa región de esas 200 bases, debería estar, pero en general esa región promotora es rica en bases G y C, en prácticamente todos los genes, y eso las hace muy difíciles de amplificar en el laboratorio. Desde el punto de vista técnico, cuando toca amplificar región promotora, hay que hacer miriñaques y usar recursos y tal para lograr que eso amplifique. Porque siempre que hay un trecho grande de bases G y C, la disociación es difícil, se forman estructuras secundarias, etc. Pero así son la región promotora de los genes eucariotas. Esto lo habíamos visto en alguna clase, bueno, brevemente repasamos. Acuérdense que dependiendo de la ARN polimerasa que intervenga para la transcripción, la 1, la 2 o la 3, los promotores son ligeramente distintos. El de la ARN polimerasa 2 es el que acabamos de ver, porque tiene la mayoría de los genes. Son genes que expresan proteínas. Es interesante, no me acuerdo si se los dije la otra vez, que para la ARN polimerasa 3, la región promotora está dentro de la secuencia codificadora. Es ese que está allá después del +1, que marca el inicio de la transcripción. Pero ella es la que transcribe para los ARN de transferencia, que son moléculas cortas. El tamaño de un ARN de transferencia mucho menos, más pequeño que un ARN. Cada una de estas regiones promotoras pues, tienen secuencias de reconocimiento específicas para factores de transcripción específicos. Los genes que se expresan constitutivamente tienen factores de transcripción ubicuos. Como dije, por ejemplo, el SP1, que es un factor ubicuo. Y esto tiene sentido, porque es que estos genes tienen que estarse transcribiendo todo el tiempo, en todos los tejidos, en todo momento. Entonces, si tienen factores de transcripción ubicuos, pues es más fácil que estén a disposición permanentemente para transcribir. Después, los factores de transcripción, ya lo hemos visto antes, ellos son los que reconocen a la región promotora. O sea, cuando ellos reconocen, cuando se ensambla todo el complejo de inicio con todos los polipéptidos necesarios y tal, entonces es que llega, interviene la ARN polimerasa que corresponde. O sea, ellos son los encargados de armar el andamiaje y de que inicie la transcripción y se exprese el gen. Pueden clasificarse como los generales, que actúan en todos los tipos de promotores y tienen que ver con esta transcripción basal que en general tienen los genes. Recuerden que les dije que casi siempre
la polimerasa o el complejo de inicio puede estar casi ensamblado, pero está ahí sin transcribir todavía, para dar respuesta rápida en las células o en los procesos que se requiere una respuesta rápida, una producción rápida de la proteína que tenga que sintetizar. Y están los que, bueno, están aguas arriba, también ubicuos, que, bueno, si son ubicuos, están a la mano, como quien dice, todo el tiempo y aumentan esa eficiencia para el inicio de la transcripción. Y los últimos son menos frecuentes, sobre todo en eucariotas superiores, que son los inducibles. Ocurre la transcripción bajo momentos específicos, es decir, es prácticamente así bajo pedido, cuando se necesite. Pueden llamarse estas secuencias más que reguladoras, pues, elementos de respuesta, porque, bueno, algunos ejemplos específicos son proteínas que se expresan solo cuando hay necesidad o bajaron niveles de metabolitos o bajo respuesta de señales hormonales, etc. Después, ahora vamos a mencionar un grupo de factores que regulan la transcripción o la expresión del gen. Están los potenciadores, enhancers, que tienen como función potenciar, propiciar la transcripción del gen que regula. Su disposición, acuérdense que estamos viendo todos estos tipos de moléculas, actúan en cis, o sea que siempre están sobre la misma hebra. Entonces, la función de estos enhancers es independiente de la distancia a la que estén del gen que se va a expresar. Si pueden estar, como en el esquema que está allí, bastante alejado, aguas arriba, del sitio, vamos a poner donde está la pelotica azul, que es el sitio donde debe iniciarse la transcripción. Esto ocurre de esta manera porque su acción final ocurre a través del plegamiento que ocurra en la molécula del ADN que va a ser transcrita. Es decir, se pliega de manera que el factor de transcripción se posiciona sobre todo el complejo de proteínas, etcétera, para el inicio de la transcripción. Después están las moléculas que hacen la función contraria, son llamados silenciadores, silencers en inglés. La función es opuesta, es decir, es disminuir el nivel de transcripción del gen. Están los que son independientes de la posición, que son llamados clásicos, y están los que dependen de la posición dentro del gen o dentro de la secuencia previa aguas arriba al gen. Cualquiera sea la clasificación que les dé, pues que se les dé, el mecanismo es el mismo. Pausar, y no pausar, sino disminuir los niveles de expresión. Entonces puede ser a través de dos mecanismos distintos, uno pasivo, en el que la molécula silenciadora se une
por ejemplo, cerca o encima de la caja GC. Entonces ocupa el espacio o la posición es decir, del sitio donde debería unirse el factor de transcripción. Si está atravesado en todo el medio, es decir, pues el factor de transcripción no se une, la transcripción no procede o procede a niveles muy bajos. Y el mismo silenciador, hay otros que tienen un mecanismo activo que involucra el ensamblaje de un complejo con otros péptidos, etc. Pero el mecanismo es el mismo, es decir, posicionarse sobre las secuencias de reconocimiento en el ADN de los factores de transcripción. Es decir, impedir que se ensamblen o que el ensamblaje conduzca a poca procesibilidad de la polimerasa, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que tanto los potenciadores como los silenciadores no son proteínas, son secuencias del ADN. Okay. Esquemáticamente ahí ven en la cadena de ADN los segmentos. Ponen, bueno, enhancers o silencers. De un lado dice. Sobre esas secuencias se unen las proteínas que reconocen esta secuencia y ejercen la función, ya sea de potenciar o de silenciar la expresión del gen. En general, estas secuencias están lejanas a los sitios de inicio y este mecanismo de formarse esta horquilla, este loop, este plegamiento, los acerca al sitio donde tienen que unirse las proteínas y actuar activando o reprimiendo. Después hay unas que son bien interesantes, que son los aislantes. Son secuencias que también están en CIS, en inglés, isolated. Son regiones grandes en el ADN que aíslan o bloquean la influencia de otros elementos vecinos para modificar la transcripción del gen. Por ejemplo, si hay genes muy contiguos, muy cercanos, que ocurre con frecuencia en el genoma, uno a continuación del otro, pero que son genes distintos, que no tienen que expresarse simultáneamente, puede ocurrir que la influencia del inicio de la transcripción o el potenciador que tenga este gen influencie la transcripción del gen de al lado, por decirlo así. Entonces, estas secuencias hacen que se unan proteínas que reconocen la secuencia y bloquean la influencia de un gen sobre el otro. Por eso es que ponen cis sobre la misma hebra. Es un mecanismo de defensa contra los genes vecinos. Esas secuencias de los aislantes pues sí son más variadas, no hay una secuencia así súper consenso como son las secuencias de las cajas tata, las cajas etc. Hay secuencias distintas. Y eso, son como bloqueadores o aislantes de la transcripción. Están entre el promotor y el inicio. ¿Okay? Toda esa. Pueden incluso proteger cuando hay un efecto de posición de los genes. Acuérdense que los genes, si los sacas de su contexto, donde tienen que ir cromosoma,
limita su expresión. Entonces algunos de estos aislantes en algunos casos pueden proteger contra un efecto de posición indeseable para un gen consecutivo a otro. Un ejemplo, por ejemplo, el panel A, el cúmulo génico de la beta-globina. ¿Qué es eso? Es un cúmulo génico. Pero estos genes globina tienen que expresarse en momentos diferentes. Ellos no tienen expresión constitutiva ni espacial, es decir, ellos se expresan como los génicos dependiendo de cuál de los genes, la gamma, la beta, no sé cuánto, en momentos específicos. Y hay ese cúmulo génico completo es controlado por lo que dice LCR, que es locus control. Locus control es una secuencia aguas arriba del cúmulo génico que regula la expresión de los genes del cúmulo génico. Entonces, ahí, por ejemplo, hay hacia 3' un elemento de estos aislantes que aísla el cúmulo génico del siguiente gen, que no tiene nada que ver. Fíjense que es un gen que tiene que ver con los receptores olfatorios. Abajo están hay un montón de aislantes, todos esos circulitos azules. Por ejemplo, hay aislantes para los no veo cuál es el que es el PGFR. No, el último no es ese. Pero el último son los genes ribosómicos. 40S. ¿Se acuerdan que yo les dije en otras clases que los genes que codifican para los ribosomas son cúmulos génicos que pueden tener 200 copias del gen que codifica para esa subunidad del ribosoma, para las ribonucleoproteínas del ribosoma? Entonces, hechos tan largos de repeticiones del mismo gen, tiene, por ejemplo, aislantes que delimitan, bueno, mira, ya está aquí, ya hay 200 copias, o aquí se transcribe esto primero y después viene otro. Es decir, son literalmente barreras de control para que la expresión del gen muy pegado al otro no tenga efecto sobre los genes vecinos. ¿Y la B es del sistema inmune o...? Eso es lo que estoy tratando de ver. Me recuerdo así de la cadena ligera del receptor del linfocito, no me acuerdo si era el B. Puede ser. No, pero que era lo del PGF, pero sí puede ser. No tienen B, D, J. Sí. Estos aislantes no están en todos los genes, es decir, no todos los genes del genoma que están todos en continuación del otro tienen en el medio un aislante para decir hasta aquí, no todos. Son genes específicos, sobre todo estos genes que son cúmulos génicos, que tienen que delimitarse, mira, que hasta aquí llega este cúmulo génico. Después hay otros que se le llama elementos de respuesta, que son típicamente las secuencias que responden, por ejemplo, a hormonas, que tienen que responder o unirse, producirse en momentos específicos. Típicamente son activadores para iniciar la transcripción, porque si es un elemento de respuesta, lo que se desea es que
se active la transcripción. Típicamente son respuestas a estímulos específicos. Pueden ser externos o internos. Por ejemplo, el control de los niveles de fósforo, de hierro, etc. Y bueno, el mundo de los microARN. Los microARN pues, son extremadamente efectivos en regular la transcripción de los genes. No se conocían, pero ni por asomo. Se vinieron descubriendo por ahí en 2000, creo, como un accidente. Porque es que son tan pequeños, que los investigadores que estaban trabajando con esto pensaban que era un artefacto técnico y los descartaban. O sea, estaban buscando otra cosa y aislaban esto y no creían que eso fuera una molécula, y mucho menos una molécula que tuviera un control tan fuerte de la transcripción de los genes. Son tan poderosos, por llamarlo así, en el control de la expresión, que ellos pueden silenciar completamente el gen blanco al que se unan, o pueden regular la expresión en momentos específicos. Ellos, como moléculas de ARN que son transcritos por la polimerasa 2 o la 3. Porque típicamente sus genes, es decir, los genes que codifican para estos microARN están en intrones. O sea, se anidan en los intrones de los genes grandes. Entonces se transcriben como un primer producto grande de 200 nucleótidos que después es procesado a una forma precursora como de 80 bases y que todavía es doble hebra, y después son transportados y procesados por otras proteínas específicas que escinden esta doble hebra de ARN y queda una única hebra que ya en su conformación final, en su estructura final, tiene solamente 21, típicamente 22 nucleótidos. Eso es mínimo, súper pequeño. Bueno, las proteínas que lo procesan, no vamos a ver en detalle el proceso, son proteínas específicas, AGO, hormonauta, que forman complejos de ribonucleoproteínas. Y la forma de acción del microARN ya maduro, procesado, listo para usarse, bueno, tiene que ser exportado del núcleo, unirse a la región 3' del ARN mensajero blanco y se unen por complementariedad de base. Es un mecanismo muy sencillo, pero muy efectivo. Entonces, este microARN ya procesado en su forma final, como les dije, tiene 21 nucleótidos típicamente, pero tiene una zona que se llama semilla, que es la que está ahí, sí, de entre 2 y 7 nucleótidos de esa moleculita de 22. Y esa secuencia chiquitica es la que se une por complementariedad de base a la región 3' del ARN mensajero, antes de la cola poliada. Entonces se mete allí, en todo el medio. Esta imagen no lo muestra. Él se va a unir aquí, o sea, en el sitio donde tiene que ensamblarse toda esta maquinaria antes de la coleta, ¡pum!,
mete en todo el medio. Y eso hace que pues todo este complejo se desensamble y no pueda ocurrir el proceso de procesamiento y de traducción de la ARN mensajero. Entonces, bueno, ahí existe un número, no sé, ahorita perdí la cuenta de cuántos microARN se conocen. Creo que 1500, no me acuerdo. Empezaron conociéndose uno y ya va un número enorme. Y ellos tienen la capacidad, o sea, siendo tan pequeñita la secuencia de unión, esta secuencia de semilla, aún así sus blancos de unión pueden ser diversos. Ellos se unen a distintos genes blancos que no tienen que ver la función del gen y que ellos puedan unirse o no. Y claro, ellos tienen que expresarse de manera de tejido específica. Dicen que a nivel global, o sea, en todas las especies hay casi 49.000 microARN. Sumando todas. Todas las especies. Sí, por eso, pero en humanos, no sé, hay miles. 1.900 precursores y cerca de 2.656 microARN maduros. Sugieren que podrían existir miles más, estiman entre 5.000 y 7.000. Sí, bueno, todo el mundo. Ellos pueden estar incluso como familias de microARN que se procesan como son los genes de los ribosomas, que están cúmulos de genes, de 200 genes para ARN ribosómico. Los microARN no llegan a 200, pero ellos pueden tener familias de microARN en las que hay secuencias una detrás de otra para varias copias del microARN que después, a la hora de procesarlo, lo cortan, lo producen en serie y después lo cortan en unidades individuales. Hay cúmulos en algunos cromosomas específicos. Creo que en el cromosoma 1, no recuerdo, hay 2 o 3 cromosomas donde hay cúmulos genes de microARN. Y el resto están por el resto del genoma, el resto de los cromosomas, porque como digo, la secuencia que codifica para ellos está anidada en los intrones. O sea que se transcriben cuando se transcribe ese gen. Y después está esta, que son también muy interesantes, y desde hace pocos años para acá, bastante pocos años, se ha desarrollado un mundo en el área de la biomedicina con esto que, bueno, son llamados riboswitch, pero que son secuencias de nucleótidos que están en los ARN mensajeros, que tienen unos dominios de una secuencia que forma estructuras secundarias, horquillas. Esas secuencias se llaman aptámeros. Los aptámeros se unen a metabolitos específicos y controlan entonces la traducción o no del gen de acuerdo al metabolito con el que se unan. Y controlan por interferencia, es decir, si es una estructura en horquilla, se forma la estructura y entorpece porque está en la secuencia de la ARN mensajero. Entonces, bueno, los aptámeros actualmente están siendo súper estudiados y hay mucha investigación para su eventual uso
como blancos de unión a medicamentos que pudieran silenciar o modificar genes de interés. Un mundo enorme el que hay ahorita con los aptámeros. El aptámero, como dije, se une a un metabolito específico y por cambios estructurales, conformacionales, por la estructura que tiene el aptámero, interfieren con el acceso de la maquinaria de traducción al ARN mensajero. Por lo tanto, bloquearían la síntesis de ese ARN, la síntesis no, la traducción del ARN mensajero como respuesta al metabolito. Bueno, el metabolito puede ser una molécula que se suministre al individuo, si es que es humano. No sé, la verdad que no vi si hay actualmente ensayos en humanos. Bueno, como blanco de acción de una droga o un medicamento para tratar algún tipo de enfermedad, infección, etc. Repito, bueno, otros modelos pues se conocen, por ejemplo, en neuropora, se descubrieron en bacterias. En estos genes, por ejemplo, modifican el mecanismo de empalme alternativos, pero en este modelo de neuropora. En otros modelos pues es distinto. Entonces, bueno, el aptámero tiene esa forma que ven allí, en panela, por ejemplo. La secuencia para que se forme el aptámero está en una secuencia de ARN, pero por complementariedad se une y forma esta estructura secundaria de esta horquilla. Y eso, cuando se une el metabolito al aptámero, entonces cambia la conformación de esa secuencia de ARN, por ejemplo, porque bueno, tiene el metabolito unido al aptámero. Entonces bloquea procesos, ya sea de traducción, del splicing, como era el ejemplo en neuropora, porque supongo que depende de la posición donde esté el aptámero. Si está cerca a la secuencia de ramificación o allí, pues es un impedimento súper efectivo para que se ensamblen todos los complejos de procesamiento del empalme. Bueno, en realidad estos temas de regulación de la expresión de genes, estuve buscando reviews recientes a ver qué cosas distintas hay ahora. Me sorprendió que no conseguí un review reciente, no es que no lo pudiera descargar, no conseguí. Todos me llevaron a libros de texto, entonces, bueno, de los que tienen acceso libre, pues, estos, al menos los dos primeros, se supone que ustedes los conocen, ¿sí? Que son los que siempre les cito. Está este último que también está en la página del NCBI.